Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Isabella caminaba por los pasillos de cristal suspendidos sobre la vasta ciudad flotante de su reino. Cada paso resonaba en la quietud de la madrugada, acompañada únicamente por el susurro del viento estelar que atravesaba las torres del palacio. Había jurado nunca casarse, nunca permitir que nadie se acercara demasiado a su corazón. Desde niña, los compromisos habían sido para ella cadenas doradas que jamás tocarían su libertad. Sin embargo, aquella noche todo parecía diferente, como si la misma galaxia conspirara para ponerlo frente a ella. El sonido de pasos humanos la sobresaltó. Se detuvo en seco, con la respiración contenida, y desde la penumbra observó la figura que se acercaba. Alejandro no parecía intimidado por la magnitud del palacio ni por la distancia que lo separaba del suelo. Su mirada, intensa y segura, la buscaba como si la conociera desde siempre. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda, no era miedo, pero tampoco era indiferencia. Era algo que no había experimentado antes, curiosidad mezclada con peligro. Alejandro se inclinó levemente, un gesto de respeto que contrastaba con la confianza que irradiaba. Había algo en él que desafiaba las normas de su mundo. Su presencia hacía que cada juramento que Isabella había hecho a sí misma se tambaleara, como un edificio antiguo frente a un terremoto silencioso. Cada palabra que pronunció parecía cargada de intención, y ella, a pesar de sí misma, se encontró escuchando con una atención que no podía controlar. Los primeros segundos del encuentro fueron de un silencio absoluto. Ni un sonido del exterior se atrevía a interrumpir la tensión que llenaba el aire. Isabella sintió que su corazón latía más rápido, un recordatorio cruel de que estaba viva, de que sus emociones podían ser tan peligrosas como su espada. Alejandro finalmente rompió el silencio, su voz grave y firme, como un ancla en medio de un océano de incertidumbre. Habló de mundos lejanos, de experiencias humanas que Isabella solo había visto en relatos antiguos. Cada palabra parecía abrir una ventana a un universo que ella nunca había imaginado, y la princesa no pudo evitar acercarse un paso, sin que su voluntad lo decidiera. A medida que la conversación continuaba, la distancia entre ellos se hacía más corta, aunque ninguno parecía querer admitirlo. Sus manos rozaron accidentalmente al pasar frente a frente, y ese contacto breve produjo una chispa que recorrió el cuerpo de Isabella con fuerza inesperada. Se obligó a apartarse, aunque su mirada seguía buscando la de Alejandro. Había algo en el que no podía definir, algo que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre amor, peligro y destino. El palacio, normalmente imponente y silencioso, parecía haberse transformado en un escenario para su primer encuentro prohibido. Las luces de la ciudad flotante brillaban a través de los muros de cristal, creando reflejos que danzaban sobre el rostro de Alejandro. Isabella percibió entonces un detalle que nunca habría imaginado. Detrás de sus ojos humanos había un brillo, una promesa de aventura y desafío que la llamaba con urgencia silenciosa. Y sin saber cómo, se dio cuenta de que ya no podía mirar hacia otro lado. El primer contacto con Alejandro no solo había quebrado sus defensas emocionales, sino que también había despertado algo en ella que llevaba tiempo dormido, la posibilidad de un amor que no podía controlar y un destino que no podía ignorar. Mientras se retiraba a su cámara privada, Isabella sentía que cada paso la acercaba a un abismo de emociones desconocidas, y al mismo tiempo, que cada segundo que pasaba alejándola de Alejandro hacía que su corazón se rebelara. Esa noche, la princesa comprendió que la promesa de nunca casarse no era suficiente para protegerla de lo que su destino había empezado a escribir. El jardín flotante del palacio brillaba con una luz tenue, iluminado por 3 lunas que lanzaban reflejos plateados sobre los cristales y fuentes suspendidas en el aire. Isabella caminaba entre los senderos de vegetación luminosa, tratando de ordenar sus pensamientos después del encuentro con Alejandro. Cada flor parecía susurrarle secretos que ella no estaba lista para escuchar, y cada sombra que se movía con el viento le recordaba lo cerca que estaba del peligro y del deseo. Alejandro apareció detrás de un arco de enredaderas estelares, como si lo hubiera esperado toda la vida. No necesitó palabras para hacerle entender que él había venido por ella. Isabella sintió como su respiración se aceleraba, y sus manos se tensaron involuntariamente. Aun con la distancia que lo separaba, podía percibir su presencia como un magnetismo imposible de ignorar. Se miraron por un instante largo, sin decir nada. Alejandro dio un paso hacia ella, y ella no retrocedió. En lugar de eso, permitió que su curiosidad venciera su prudencia. Nunca había visto un jardín así, dijo Alejandro, rompiendo el silencio con voz suave. Es diferente, como si estuviera vivo. Isabella sonrió con un matiz de ironía. Todo en este palacio está vivo,
de alguna manera. Cada piedra, cada planta, incluso el aire que respiramos. Se detuvo y lo miró a los ojos. Pero tú eres diferente de todo lo que he conocido. Él inclinó la cabeza, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diferente no siempre es bueno. Pero a veces es necesario. El corazón de Isabella dio un salto inesperado. Había algo en sus palabras, en la forma en que las pronunciaba, que la hacía sentir vista por primera vez, no como princesa, sino como ser humano, vulnerable y deseante. Se acercó un paso, y él correspondió, reduciendo la distancia hasta que podían sentir la calidez de su aliento mutuo. Alejandro, no deberíamos, susurró Isabella, con un temblor que no podía ocultar. No deberíamos, y sin embargo estoy aquí, replicó él, con firmeza pero sin forzarla. Sus ojos no buscaban posesión, sino conexión. Caminaron juntos por un puente suspendido, y con cada paso, la tensión entre ellos se hacía más tangible. Alejandro le contaba historias de la tierra, de océanos y montañas, de noches estrelladas y ciudades bulliciosas. Isabella escuchaba embobada, fascinada por cada detalle que traía consigo. Él hablaba de un mundo lejano, pero ella sentía que cada palabra estaba destinada solo a ella. En un momento, se detuvieron junto a un estanque suspendido en el aire, cuyas aguas reflejaban el cielo estrellado. Alejandro tomó la mano de Isabella con suavidad, y su contacto la hizo estremecerse. Sus dedos se entrelazaron de manera natural, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Nunca había sentido algo así, admitió ella, con un hilo de voz apenas audible. Es como si todo lo que creía saber sobre mí misma estuviera cambiando. A veces el cambio duele, dijo Alejandro, acercando su frente a la de ella, pero también es la única manera de saber quiénes somos realmente. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas. Cada respiración compartida era una confesión silenciosa, y cada mirada sostenida era una promesa que ambos temían reconocer. Isabella sabía que permitirle acercarse tanto era un riesgo, pero por primera vez, la idea de renunciar al control no le provocaba miedo. Le provocaba una especie de éxtasis que no podía ni quería resistir. Mientras las lunas giraban lentamente sobre ellos, Isabella se permitió un instante de vulnerabilidad, apoyando su mano en la mejilla de Alejandro. Sus ojos se encontraron, y sin que nadie lo dictara, sus labios se rozaron en un beso breve, cargado de tensión y curiosidad. No era un beso de posesión, sino de descubrimiento. Un reconocimiento de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Se separaron apenas unos centímetros, respirando al unísono, con los corazones latiendo en sincronía. Isabella comprendió que lo que sentía no era solo atracción, era la chispa de un vínculo que podía desafiar todas sus promesas y juramentos. Alejandro, por su parte, sabía que esa princesa, tan poderosa y a la vez tan frágil, sería el desafío más hermoso de su vida. El jardín quedó atrás mientras ambos se perdían entre sombras y luces, conscientes de que aquel encuentro había cambiado sus destinos para siempre. La noche, silenciosa y cómplice, parecía aprobar su conexión prohibida, mientras un viento estelar acariciaba sus rostros, anunciando que lo que había comenzado como curiosidad se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y peligroso. La calma de la noche en el palacio se rompió de manera abrupta. Un rugido metálico resonó desde las torres más altas, seguido por un estruendo que hizo vibrar los suelos de cristal. Isabella y Alejandro, que aún caminaban por los jardines flotantes, se detuvieron, alertas, percibiendo que algo se aproximaba con velocidad y violencia. Las sombras que antes eran cómplices de su cercanía ahora parecían esconder una amenaza invisible. No me digas que no has entrenado para esto, dijo Alejandro con un tono que mezclaba humor y determinación, mientras desenfundaba una espada ceremonial que brillaba con inscripciones ancestrales. Isabella apenas asintió, dejando que su postura de princesa se transformara en la de guerrera. Sus movimientos eran precisos, fluidos, como si cada músculo recordara un entrenamiento que había practicado toda su vida. Las criaturas que irrumpieron en el jardín eran biomecánicas, con ojos rojos que ardían en la oscuridad y extremidades afiladas como cuchillas. Cada paso que daban hacia ellos hacía que la gravedad parezca doblarse a su alrededor, y el aire se llenaba de un zumbido eléctrico que anunciaba la muerte. «Sigue mi señal», gritó Alejandro mientras esquivaba un ataque, girando con la espada en un arco perfecto que cortó uno de los miembros mecánicos del enemigo. Isabella lanzó un golpe simultáneo con su lanza de energía, derribando otra de las criaturas que amenazaba con embestirlos. El combate era una danza mortal. Cada movimiento de Isabella era elegante pero letal, combinando velocidad y fuerza, mientras Alejandro demostraba que aunque era humano,
Su instinto y coraje podían rivalizar con los de cualquier guerrero alienígena. Durante un breve momento, sus manos se rozaron mientras luchaban espalda con espalda, y ambos sintieron un estremecimiento que no era solo por el peligro. Había un hilo invisible entre ellos que parecía fortalecerse con cada enemigo derribado. Las criaturas no se detenían. Eran rápidas, despiadadas, y parecía que conocían cada rincón del palacio, como si alguien desde dentro hubiera abierto las puertas a la invasión. Isabella, con un movimiento rápido, levantó una ráfaga de energía desde la palma de su mano que derribó varias máquinas a la vez. Alejandro aprovechó la distracción para empujarla hacia un pasillo lateral, protegiéndola con su cuerpo mientras recibía un corte superficial en el brazo. No puedo dejar que te lastimen, dijo Alejandro, jadeando, mientras sus ojos buscaban los de Isabella con preocupación y algo más que miedo. Ni yo permitiré que te pase nada, replicó ella, con una determinación que incendiaba la mirada de ambos. La princesa estaba acostumbrada a la soledad, pero en ese instante comprendió que su fuerza se multiplicaba al luchar junto a Alejandro. Avanzaron juntos por los corredores suspendidos del palacio, derribando enemigos, esquivando explosiones de energía y utilizando cada recurso que el lugar les ofrecía. Cada golpe de Isabella era preciso y elegante, y cada ataque de Alejandro cargado de fuerza humana y creatividad que sorprendía incluso a las criaturas más peligrosas. Finalmente, tras lo que parecieron minutos interminables, llegaron a una sala central donde las criaturas se habían concentrado. Isabella colocó su mano sobre el suelo, canalizando la energía de su planeta. Una luz brillante llenó la sala y, con un rugido de poder, liberó un estallido que desintegró la mayoría de los atacantes. Alejandro se cubrió instintivamente, sintiendo el calor y la fuerza de la explosión, y cuando el resplandor se apagó, ambos quedaron respirando con dificultad, pero ilesos. El silencio que siguió era pesado. Las criaturas habían desaparecido, pero Isabella y Alejandro sabían que el ataque no había sido aleatorio. Alguien los había traicionado desde dentro, alguien que conocía el palacio mejor que ellos. Sus miradas se encontraron, mezclando alivio, cansancio y una conexión que ninguna batalla podría romper. Esto no ha terminado, dijo Isabella con voz firme, mientras limpiaba el sudor de su frente. Quien haya enviado a estas criaturas todavía está aquí, observándonos. Alejandro asintió, con la mirada fija y determinada. Entonces tendremos que descubrir quién antes de que vuelva a intentarlo. En ese instante, mientras el eco de la batalla aún resonaba por las paredes suspendidas en el aire, Isabella comprendió algo que nunca había admitido: su juramento de no casarse no podía protegerla de lo que ya sentía por Alejandro, ni de lo que juntos podían enfrentar. Cada batalla, cada peligro, cada instante compartido los acercaba, y aunque su destino estaba lleno de sombras, su vínculo se fortalecía con cada desafío. La noche volvió a su calma aparente, pero la sensación de que algo más oscuro se acercaba nunca los abandonó. Entre suspiros y miradas compartidas, Isabella y Alejandro sabían que esa primera prueba solo era el comienzo de un camino que los pondría frente a sus miedos, sus deseos y su destino. Tras la batalla, el palacio recuperó una calma inquietante. Los ecos de los rugidos metálicos y las explosiones de energía aún resonaban en los corredores, como fantasmas recordándoles que no estaban a salvo. Isabella caminaba con pasos medidos, su mirada recorriendo cada sombra y cada reflejo en las paredes de cristal. Alejandro la seguía de cerca, su respiración entrecortada y su mente alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Al llegar a la sala central, Isabella se agachó junto a un fragmento de cristal roto. Entre los escombros descubrió un pergamino antiguo, cubierto de símbolos que solo alguien con un conocimiento profundo de su mundo podría descifrar. Sus dedos temblaron al sostenerlo. Cada trazo parecía susurrarle secretos que deberían permanecer ocultos. Esto no es obra de cualquier intruso, dijo Alejandro, observando con atención los símbolos. Alguien dentro del palacio nos está vigilando y sabe exactamente cómo moverse sin ser visto. Isabella asintió, con el corazón acelerado. Hay traidores entre nosotros. Alguien que conoce cada pasillo, cada punto débil de este lugar. No vinieron por casualidad, fueron guiados. Mientras Alejandro estudiaba el pergamino a su lado, Isabella sintió un escalofrío. Cada palabra escrita parecía contener amenazas veladas, promesas de un futuro lleno de traición. La princesa comprendió que este enemigo no era solo fuerte, sino inteligente, capaz de manipular el miedo y la duda para romperlos desde adentro. Tenemos que descifrar esto antes de que vuelva, dijo Alejandro, apoyando su mano sobre la de Isabella, un gesto de calma y fuerza al mismo tiempo. Sus dedos se entrelazaron por un instante, y la chispa que sentían desde su primer encuentro se encendió nuevamente.
No puedo hacerlo sola, admitió Isabella, con un suspiro que llevaba consigo siglos de obligaciones y secretos. Necesito tu ayuda, Alejandro. Él la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que Isabella no podía ignorar. Entonces la tendrás. Juntos lo resolveremos. Se trasladaron a la biblioteca del palacio, un lugar silencioso y frío, lleno de libros antiguos y hologramas de mapas estelares. Cada estante parecía contener secretos que podrían cambiar el destino del reino. Alejandro y Isabella pasaron horas examinando los símbolos, comparándolos con textos antiguos, y poco a poco comenzaron a descubrir un patrón. Las criaturas que los atacaron no eran simples armas, eran un mensaje, una advertencia de alguien que quería desestabilizar el poder de Isabella. Mientras trabajaban codo a codo, la tensión entre ellos crecía. Cada mirada prolongada, cada roce accidental de manos, añadía una capa de intimidad que los acercaba de manera inevitable. Isabella sentía que podía confiar en Alejandro como nunca antes había confiado en nadie, y la sensación la asustaba y la excitaba al mismo tiempo. No puedo dejar de pensar en cómo nos miramos mientras luchábamos, susurró Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Fue como si supiéramos que estábamos juntos en esto, no solo peleando, sino sobreviviendo. Isabella sintió un calor intenso recorrer su cuerpo, y por un momento olvidó los peligros que los rodeaban. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y sus rostros se acercaron, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Yo también lo sentí, dijo con un hilo de voz. Pero no podemos permitirnos distracciones. Todavía hay sombras acechando. Alejandro asintió, aunque su mano nunca dejó la de Isabella. Entonces haremos que estas sombras se arrepientan de haberse acercado a ti. Pasaron la noche descifrando los símbolos, pero cada descubrimiento traía más preguntas que respuestas. El traidor dentro del palacio no solo planeaba atacar físicamente, sino que jugaba con sus mentes, sembrando desconfianza y miedo. Cada susurro, cada nota secreta, cada indicio que encontraban era como un laberinto oscuro del que debían salir con cuidado. Mientras el primer rayo de luz estelar atravesaba los ventanales, Isabella y Alejandro se sentaron agotados, pero unidos. Sus manos seguían entrelazadas, y un silencio cómodo los envolvía, lleno de palabras que no necesitaban pronunciar. Isabella comprendió que, aunque el peligro acechaba en cada esquina, no estaba sola. Alejandro no era solo un aliado, era un ancla, alguien que la mantenía firme incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. En la penumbra de la biblioteca, rodeados de secretos y peligros invisibles, Isabella sintió por primera vez que su corazón podía desafiar la soledad, que tal vez, incluso en un mundo lleno de traiciones, podía encontrar un lugar para confiar, amar y luchar. La noche no había terminado, pero la chispa que se encendió entre ellos prometía iluminar la oscuridad que se avecinaba. El sol estelar comenzaba a teñir de tonos rojizos y dorados los muros de cristal del palacio. Isabella caminaba sola por uno de los corredores más antiguos, donde la luz se filtraba entre los vitrales creando reflejos que parecían moverse al ritmo de sus pasos. Su mente aún estaba saturada por las revelaciones de la noche anterior, símbolos encriptados, traiciones invisibles, y la certeza de que alguien dentro del palacio deseaba derribarla. Sin embargo, entre esos pensamientos de cautela y estrategia, su corazón se negaba a permanecer frío. Alejandro había estado a su lado, y la cercanía con él había encendido algo que ella creía imposible. No tardó en escuchar sus pasos detrás de ella. Alejandro apareció con una sonrisa que combinaba serenidad y una intensidad que le hizo sentir que no había lugar en el universo donde pudiera esconderse de él. Sin pronunciar palabra, se acercó y tomó su mano con suavidad. El gesto no era solo de protección, sino de complicidad. Isabella sintió como su respiración se aceleraba, y aunque sabía que estaba rompiendo sus propias reglas, no pudo apartarse. Isabella, susurró Alejandro, como si temiera que cualquiera pudiera escucharlos. No puedo dejar que te enfrentes a todo esto sola. Ella giró ligeramente la cabeza, encontrándose con sus ojos llenos de determinación y una suavidad inesperada. Lo sé, dijo ella. Y no quiero estar sola, contigo. Se detuvieron en un pasadizo oculto que pocos conocían, un lugar donde podían hablar sin ser escuchados y donde las sombras parecían protegerlos en lugar de amenazarlos. Alejandro se inclinó levemente hacia ella, y por un instante todo el mundo pareció desvanecerse. El peligro, los enemigos, los secretos del palacio, todo se volvió irrelevante frente a la intensidad de ese momento. Prométeme algo, dijo Alejandro, tomando ambas manos de Isabella con firmeza. Prométeme que, pase lo que pase, lucharemos juntos.
no solo contra ellos, sino también contra todo lo que intente separarnos. Isabella sintió que un nudo se formaba en su garganta. Nunca había hecho una promesa tan personal, tan arriesgada, pero algo en la mirada de Alejandro la convenció de que debía hacerlo. Te lo prometo, susurró. Pase lo que pase, estaremos juntos. El contacto de sus manos se intensificó, y por primera vez Isabella permitió que su guardia emocional se relajara por completo. Alejandro se acercó más, rozando su frente contra la de ella, y un silencio profundo llenó el pasadizo. No era un silencio vacío, sino lleno de entendimiento, de un lazo que se estaba forjando en secreto y con determinación. Cada día a tu lado, dijo Alejandro, incluso en medio del peligro, siento que estoy exactamente donde debo estar. Isabella sintió un calor recorrer su cuerpo. Nunca había permitido que alguien la viera de esa manera, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Yo también, admitió. Contigo, siento que puedo ser más que una princesa, puedo ser yo misma, incluso con todo lo que nos rodea. Durante un largo instante, simplemente se miraron, compartiendo una conexión que no necesitaba palabras. Sus respiraciones se mezclaban, y cada latido del corazón parecía sincronizado. Alejandro se inclinó ligeramente, y sus labios se rozaron en un beso breve, delicado pero cargado de intención. No era un beso de posesión, sino de promesa, de confianza y de deseo silencioso. El sonido de pasos en el corredor les recordó que no podían permanecer allí para siempre. Se separaron apenas unos centímetros, con las manos aún entrelazadas, conscientes de que cada segundo juntos era un riesgo, pero también un regalo. Isabella comprendió que este vínculo que compartía con Alejandro no era solo una distracción o un impulso, era una fuerza que podía darle la valentía para enfrentar lo que viniera. Antes de separarse, Alejandro la miró fijamente. No importa lo que encontremos, ni lo que nos espere en las sombras. No volveré a dejarte sola. Isabella asintió, con una mezcla de alivio y emoción que la hizo sentir viva de una manera que no había experimentado jamás. En ese instante, las promesas en secreto entre ellos se convirtieron en un pacto silencioso, un acuerdo de lucha y pasión que ni la traición ni el peligro podrían romper. Mientras se alejaban del pasadizo, con la luz estelar reflejándose en los cristales, ambos sabían que habían dado un paso hacia un camino peligroso, pero necesario. La noche y la oscuridad podían acecharlos, pero su vínculo recién descubierto era una luz que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar. La noche había caído sobre el palacio, cubriendo los jardines flotantes con un manto oscuro salpicado de estrellas. Isabella caminaba sola por uno de los senderos suspendidos, sintiendo la brisa fría que recorría los pasillos elevados. Cada sombra parecía moverse con vida propia, pero esta vez no era el miedo lo que la mantenía alerta. Su corazón latía con fuerza por otra razón. Alejandro la había seguido, y esa presencia que ella había empezado a aceptar llenaba su pecho de emociones que no podía controlar. Isabella, llamó él suavemente desde la penumbra. He pensado en ti todo el día. Ella giró y lo encontró acercándose, su silueta recortada contra la luz plateada de las lunas. No había amenaza en sus ojos, solo una intensidad que la hizo temblar. Alejandro, susurró. No deberíamos. Él se acercó un paso más, reduciendo la distancia entre ellos hasta que podían sentir la respiración del otro. Lo sé, dijo él con voz grave, pero no puedo ignorar lo que siento. No puedo alejarme de ti. Isabella bajó la mirada, sintiendo que cada palabra pronunciada por él hacía que sus propias defensas cayeran lentamente. Había algo en la forma en que la miraba, una mezcla de respeto, deseo y cuidado que la desarmaba. Por primera vez en su vida, se permitió ser vulnerable sin miedo a perder el control. Yo también lo siento, admitió, con la voz temblorosa, pero no podemos dejarnos llevar completamente. Hay demasiado en juego. Alejandro sonrió suavemente y tomó su rostro entre sus manos, inclinándose apenas para rozar sus labios en un beso breve, cargado de promesas no dichas. El contacto fue suficiente para hacer que Isabella cerrara los ojos y se dejara llevar por un momento de abandono que nunca había permitido. Cada segundo juntos parecía prolongarse, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Cada vez que te veo, dijo Alejandro con la voz apenas audible contra sus labios, siento que no hay nada que no pueda enfrentar. Contigo, todo es posible, incluso lo que antes creía imposible. Isabella apoyó su frente contra la de él, su corazón latiendo al ritmo del de Alejandro. No quiero que esto termine, susurró. No quiero que nuestra cercanía se rompa por el deber o el peligro. Él acarició su mejilla con delicadeza y la abrazó por un instante, como si quisiera protegerla del mundo entero. El contacto físico, aunque breve, encendió un fuego dentro de Isabella,
un deseo que se mezclaba con la emoción de sentirse comprendida y aceptada por completo. Caminaron juntos por los senderos del jardín, sus manos entrelazadas, compartiendo confidencias y miradas que hablaban más que las palabras. Alejandro le contaba historias de la tierra, de noches bajo cielos estrellados y paisajes que Isabella solo había visto en visiones. Cada relato hacía que la princesa se sintiera más conectada con él, más dispuesta a abrir su corazón. A veces pienso que nuestra conexión no es casual, dijo Alejandro mientras se detenían junto a un estanque suspendido en el aire. Es como si el universo hubiera conspirado para que nos encontráramos en medio del peligro y la oscuridad. Isabella asintió, con la emoción latiendo en su pecho. Si el universo realmente quiso esto, entonces no puedo negar lo que siento. No puedo esconderme más. Se acercaron de nuevo, y esta vez el beso fue más largo, más intenso. No era solo deseo, sino una declaración silenciosa de que estaban dispuestos a desafiar cualquier obstáculo para permanecer juntos. Cada roce, cada suspiro, era una mezcla de pasión y miedo, de entrega y defensa. De repente, un sonido distante rompió el momento. Isabella se separó ligeramente, recordando que el peligro nunca estaba lejos. Alejandro la tomó de la mano y la condujo a un punto seguro, pero su proximidad seguía siendo un refugio que los mantenía conectados. Nada nos separará, dijo él, con convicción. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Isabella sintió que sus barreras internas cedían, y aunque sabía que el camino por delante sería peligroso, también comprendió que no quería enfrentarlo sola. Con Alejandro, cada amenaza parecía más soportable, cada sombra menos intimidante. Su vínculo se había fortalecido, y la atracción que compartían ya no podía ser ignorada ni reprimida. Mientras caminaban de regreso al palacio, bajo la lluvia de meteoritos que cruzaba el cielo, Isabella permitió que sus emociones fluyeran libremente. La tentación y el deseo se mezclaban con la pasión por proteger lo que amaban, y por primera vez en su vida, la princesa comprendió que dejarse llevar no era una debilidad, sino una fuerza que los uniría frente a cualquier peligro. El cielo sobre el palacio estaba teñido de rojo y naranja, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Las torres flotantes temblaban bajo el rugido de las criaturas que habían vuelto, esta vez más numerosas y organizadas. Alejandro y Isabella se encontraban en la plataforma central del palacio, observando cómo los enemigos se aproximaban con precisión y brutalidad. Cada paso que daban las criaturas hacía vibrar el suelo y llenaba el aire de un zumbido metálico que parecía penetrar en los huesos. «Están mejor preparados esta vez», dijo Alejandro, ajustando la empuñadura de su espada. «No podemos subestimarlos». Isabella asintió, sus ojos reflejando la luz de las armas y las torres del palacio. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la batalla, sino por la presencia de Alejandro a su lado. La conexión que habían forjado en secreto ahora era su fuerza más poderosa. Juntos, podían enfrentar lo imposible. «Recuerda lo que te enseñé», dijo ella, su voz firme. «No solo ataques, controla el flujo de la batalla. Cada movimiento cuenta». Alejandro asintió y se colocó frente a ella, dispuesto a cubrir su flanco. La primera oleada de criaturas llegó con un estruendo ensordecedor. Sus garras afiladas brillaban con energía corrupta, y sus ojos rojos mostraban una inteligencia cruel. Isabella canalizó la energía de su planeta, levantando una barrera luminosa que desintegró a varias de las criaturas de inmediato. Alejandro, con su habilidad humana pero ingeniosa, derribó a otras con golpes precisos y rápidos, demostrando que su fuerza y estrategia podían rivalizar con la de cualquier guerrero alienígena. Mientras avanzaban por la plataforma, Isabella y Alejandro luchaban espalda con espalda. Sus manos se rozaban cada vez que intercambiaban armas o se cubrían mutuamente, recordándoles la conexión que habían compartido en momentos de calma. Cada golpe de Isabella era elegante y letal, cada ataque de Alejandro estaba cargado de ingenio y fuerza, y juntos formaban un equipo imparable. Las criaturas se reorganizaron, atacando desde múltiples direcciones. Isabella saltó a un nivel superior del palacio, proyectando ráfagas de energía que desintegraban a los enemigos que intentaban rodearlos. Alejandro, corriendo por los pasillos inferiores, derribaba a quienes lograban escapar de los ataques de Isabella, protegiendo a los civiles atrapados en los niveles bajos del palacio. La coordinación entre ellos era perfecta, como si pudieran leer los pensamientos del otro. De repente, una criatura más grande y aterradora emergió de las sombras. Sus extremidades eran más largas, sus movimientos más rápidos y su inteligencia más evidente. Alejandro fue el primero en percibir su intención de atacar a Isabella directamente. Sin pensarlo, corrió hacia ella,
derribando a cualquier enemigo que se interpusiera, y la empujó a un lado justo cuando la criatura lanzaba un ataque devastador. «Cuidado», gritó él, jadeando por el esfuerzo. «No me lastimarás, mientras yo esté aquí». Isabella sintió una mezcla de miedo y alivio, seguida por una oleada de determinación. Con un grito que resonó por todo el palacio, canalizó toda la energía de su planeta en un estallido que derribó a la criatura gigante. Alejandro se mantuvo a su lado, cubriéndola de cualquier amenaza residual, y juntos miraron a su alrededor. Las criaturas habían retrocedido temporalmente, pero la amenaza seguía latente. El silencio que siguió fue breve. Isabella se acercó a Alejandro, con el sudor y la energía vibrando en su cuerpo. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo, su voz cargada de emoción y gratitud. «Ni yo sin ti», respondió Alejandro, tomando su mano y mirándola a los ojos. «Cada vez que peleamos juntos, siento que somos invencibles». Por un momento, ambos se permitieron respirar, conscientes de que la batalla aún no había terminado, pero seguros de que su vínculo recién descubierto era la clave para enfrentar cualquier peligro. Mientras el cielo ardía con los últimos destellos de la lucha, Isabella comprendió que Alejandro no era solo un compañero en la batalla, era su ancla, su fuerza y la razón por la que podía enfrentar la oscuridad con valentía. A lo lejos, las sombras comenzaron a reorganizarse, y una nueva amenaza surgía, más sigilosa y calculada. Pero Isabella y Alejandro no retrocedieron. Juntos, con sus manos entrelazadas y su determinación intacta, estaban listos para enfrentar lo que viniera, conscientes de que cada batalla fortalecía no solo su reino, sino también la conexión imposible y poderosa que los unía. La guerra por el reino estaba lejos de terminar, pero la noche les recordaba que la verdadera fuerza residía en su unión. En medio del caos y la destrucción, Isabella comprendió que no había juramento que pudiera resistir el fuego que Alejandro había encendido en su corazón. Y en ese momento, decidió que lucharían juntos, hasta el final. El amanecer sobre el palacio flotante se extendía como un manto de oro y azul sobre los jardines suspendidos y las torres cristalinas. La batalla había terminado, pero la tensión seguía latente. Isabella caminaba por los pasillos, sus pensamientos llenos de preguntas y sospechas. Sabía que el ataque no había sido aleatorio, alguien dentro de su propio reino había manipulado los eventos, y era solo cuestión de tiempo descubrir la identidad del traidor. Alejandro apareció a su lado, con el rostro serio pero calmado. Había pasado la noche revisando cada pista, cada símbolo, cada nota que indicara la presencia de alguien que quería desestabilizar el reino. Isabella sintió un alivio silencioso al verlo, su presencia era un ancla en medio del caos. «Creo que sé quién está detrás de todo esto», dijo Alejandro, su voz firme pero baja para que nadie los escuchara. «Un miembro del consejo ha estado trabajando en secreto con los invasores. Tenía acceso a nuestros planos, conocía cada debilidad y cada movimiento que haríamos». Isabella frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo lo descubriste?». Alejandro le mostró los símbolos que habían descifrado, las rutas secretas utilizadas por las criaturas y algunas inconsistencias en los informes del consejo. «Solo alguien con acceso total podría coordinar esto», explicó. «Y los detalles coinciden con los informes que él mismo presentó». Sin perder tiempo, Isabella y Alejandro se dirigieron a la sala del trono. Allí encontraron al traidor, un miembro del consejo que siempre había sonreído con demasiada facilidad. Su expresión cambió al verlos entrar, y la máscara de calma que había mostrado durante años se rompió. «Isabella», Alejandro, comenzó, tratando de ganar tiempo. «No saben lo que están haciendo». «Sí lo sabemos», dijo Isabella, su voz firme y llena de autoridad. «Has traicionado a tu propio pueblo y puesto en riesgo todo lo que juraste proteger. Pero hoy aprenderás que no subestimes el poder de quienes luchan con corazón y valor». El traidor intentó atacar con un dispositivo que liberaba energía corrupta, pero Alejandro y Isabella actuaron al unísono. Alejandro lo desarmó con precisión humana, mientras Isabella canalizaba su energía para neutralizar cualquier rastro de ataque. En cuestión de segundos, el traidor estaba rendido, y el peligro que había puesto sobre el reino había terminado. Con el consejo reunido y la verdad revelada, Isabella tomó la palabra. «Hoy no solo hemos defendido nuestro reino de los enemigos externos, sino también de aquellos que ocultaban su traición entre nosotros. Este acto nos recuerda que la fuerza de un reino no solo reside en su poder, sino en la unidad y la confianza entre quienes lo defienden». Alejandro se acercó a ella, tomando su mano con suavidad. «Lo logramos», dijo, y su mirada transmitía más de lo que las palabras podían expresar. «No solo salvamos el reino, sino que también nos encontramos el uno al otro».
Isabella sonrió, sintiendo como la tensión y el miedo de los días anteriores se desvanecían. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro en paz, un futuro donde no solo era princesa, sino también mujer y amante. No podría haberlo hecho sin ti, susurró, apoyando su frente contra la de él. Contigo, todo es posible. Los días siguientes fueron de reconstrucción y celebración. El reino, aunque marcado por la traición, encontró nueva fuerza en la lealtad y el coraje de sus habitantes. Isabella y Alejandro pasaban cada momento posible juntos, fortaleciendo su vínculo y compartiendo la felicidad que tanto habían esperado. Una tarde, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luz dorada del sol estelar, Alejandro se detuvo, tomó ambas manos de Isabella y la miró con intensidad. Isabella, sé que el mundo puede ser peligroso, pero contigo quiero enfrentar cualquier amenaza. Quiero que nuestro futuro sea juntos, sin secretos, sin miedo. Isabella sintió como su corazón se llenaba de una alegría profunda. Yo también lo quiero, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Contigo a mi lado, no hay oscuridad que no pueda vencer. Alejandro la abrazó, y juntos contemplaron el horizonte estrellado que se extendía más allá de su palacio. La brisa acariciaba sus rostros, y el mundo parecía silencioso, como si celebrara su unión. En ese instante comprendieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier reino, el amor verdadero, la fuerza de luchar juntos y la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían el uno al otro. La historia de Isabella y Alejandro, marcada por traiciones, batallas y misterios, había llegado a su fin con un futuro brillante frente a ellos. El peligro seguiría existiendo, pero ahora tenían algo que los protegería más que cualquier escudo o espada, la confianza y el amor que compartían, invencibles y eternos. El palacio brillaba bajo la luz de las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, Isabella se permitió sonreír sin reservas. Alejandro la abrazó más cerca, y juntos caminaron hacia un futuro lleno de promesas, paz y felicidad.